Buen día. Universidad Abierta y a Distancia de México. Actividad de reflexión de la materia logística de aprovisionamientos. Actividad consistente en contestar las siguientes preguntas. Explica a través de un ejemplo real por qué considera que tiene el dominio de la competencia general y las mejoras para tu proceso de aprendizaje. Para la elaboración de las tareas y en base al cumplimiento de las competencias que se manejan en la unidad, considero que las desarrollé adecuadamente, puesto que el objetivo era lograr diseñar el proceso de aprovisionamiento para determinar las negociaciones con proveedores mediante la integración de la demanda, el plan de producción y las políticas de inventario, que si bien encontré dificultades en las políticas de inventario, los demás temas puedo mejorarlos con investigación de fuentes diversas. Además que los materiales compartidos en inglés fueron de gran utilidad y pude recurrir a ellos. En las preguntas de cada actividad se pudieron ir aclarando dudas acerca de los derechos y obligaciones de la empresa, tanto de la compra como parte del comprador como del vendedor, así como los procedimientos que se deben seguir con las restricciones legales existentes. Siguiente pregunta, explica un ejemplo, ejercicio o caso realizado en las actividades del aula que le permitieron desarrollar la competencia general de la asignatura. Por ejemplo, en la actividad de la empresa, con las características del desastre natural, tuve que recurrir a muchas empresas y analizar el contexto donde se desarrollan. Encontré que hay empresas con una excelente gestión de recursos, control eficiente de inventarios y además que no se encuentra la información particular de las empresas en Internet, puesto que son de documentos confidenciales. Se lograron obtener datos que sirvieron para el estudio de la empresa, sin embargo, y las repercusiones que se tienen cuando no existe una reglamentación adecuada en la institución o deficiencias en las cadenas de suministro y la forma de cómo se realizan los convenios con proveedores. En cuanto al plan de producción y elección del proveedor, verificar detenidamente las ventajas y desventajas de cada empresa también significó un gran aporte a mis conocimientos, ya que no solo es considerar las cosas que convengan de la empresa, sino verificar ubicación, promociones, si se puede dar seguimiento por medio de software que permitan la búsqueda o control de los pedidos, la forma en que se entregan los productos, así si se necesitan medidas especiales para materiales peligrosos, sustancias peligrosas o perecederas o materiales valiosos que se vio ejemplificada en la evidencia de aprendizaje. Siguiente pregunta, explique por qué las actividades realizadas en la plataforma le han servido para mejorar las habilidades, conocimientos y actitudes en el desempeño de su puesto o área de trabajo. Dentro de mis actividades corresponde compartir experiencias y conocimientos con ingenieros en logística y con ingenieros industriales. Así que el hecho de investigar respecto a estos temas y con base en ejemplos que se solicitaron en la materia ayudó a mi práctica profesional y resolver dudas que se plantean el día a día en el desempeño de mi trabajo. Las actividades que se realizaron en esta unidad estuvieron completas en el sentido de considerar los temas más relevantes y de trascendencia para lograr una logística de aprovisionamiento tal que las empresas se vean beneficiadas con trabajo y la investigación realizada. El hecho de investigar en distintas fuentes y poder sintetizar la información en los ejercicios resultó interesante y a su vez compleja, ya que de todos los elementos que solicitaron, desde trabajar en Excel, calcular cantidades, analizar el plan de producción e investigar en diversas fuentes de consulta no fue tarea sencilla. Si bien el grado de complejidad es la que se requiere para este nivel de estudios, logré desarrollar mis habilidades. Pregunta, ¿el método de estudio que elaboró para esta asignatura le permitió adquirir la competencia? Explique por qué y describa su método de estudio. Tuve que proceder a imprimir el material de la asignatura y tomar apuntes en una libreta, subrayar las partes más importantes y hacer notas con diferentes colores en mis escritos, ya que algunos términos eran parecidos pero se diferenciaban de otras palabras y significados. Puedo mejorar los temas si utilizo mapas mentales o fichas de estudio que resuman la información y pude estar accesible para mis dudas en todo momento. Y también obviamente material de otras materias como la de inventarios que ya habíamos llevado anteriormente. El método de estudio que elaboré para esta asignatura fue compatible con mi organización de tiempo. Expliqué por qué. El uso de apuntes y el transcribir ideas centrales restó un poco de tiempo para poder generar esquemas o diagramas sintetizados. Considero que un resumen puede ayudar a generar ideas y conceptos para retenerlos en la memoria, pero se puede utilizar gráficos como medida eficaz de distribución de tiempo al momento de estudiar. Usando el método inductivo pude realizar el análisis de los temas, logrando reducir tiempos en la elaboración de mis actividades, y rescatando los apuntes de los temas logré concretar las actividades sin perder tiempo leyendo lo que ya había analizado. Considero que mi organización del tiempo me permitió cumplir la mejor manera del tiempo en forma con las actividades de la asignatura. Con las actividades diarias que realizo a veces es complicado terminar las labores a tiempo, pero considero que hice lo mejor posible para completar las tareas que a pesar
de que la información era vasta y requería mucha comprensión y lectura. Todos los días avanzaba en la investigación de cada parte que solicitaba en las actividades y trabajaba con el tiempo que me permitió entender conceptos y estructurar de una mejor manera mi trabajo. Aunque no terminé todas las actividades, pero realicé la gran mayoría de ellas. Eh, Siguiente pregunta, en cuanto a la autoría de mis actividades, considero tener el dominio para usar el formato de estilo correspondiente para hacer citas e incluir las fuentes de información consultadas. Considero que es importante dar crédito a los escritores e investigadores de cada trabajo, libro, monografía y documentos académicos encontrados en la red, y considero que puedo citar a los autores y referenciarlos en la parte final del documento por orden alfabético. Y si bien en algunos casos los trabajos citados son de universidades reconocidas y de prestigio, muchas veces no se encuentran los autores de los mismos. Por ejemplo, en el caso de los reglamentos que son verificados y creados por diversas personalidades, pero son documentos que rigen nacionalmente y son conocidos por quienes se interesan en el tema. Es decir, por ejemplo, algunas leyes son hechas por la Cámara de Diputados y no hay un autor realmente. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias.